¿Me estás escuchando? Sí, tú. No apartes la mirada. Sabes perfectamente que estoy hablando contigo. ¿Creíste que podrías ignorarme? ¿Así como así? No me hagas reír. Todos aquí sabemos que soy la única que merece tu atención. No te acostumbres a fingir que no existo. La próxima vez que lo intentes, me aseguraré de que no puedas pensar en nada más que en mí. Oh, así que ahora quieres hacerte el difícil. Adelante, inténtalo. Pero sabes tan bien como yo que es inútil. Puedo ver cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. ¿Crees que no noto cómo tus ojos me siguen por la habitación? Por favor, eres tan obvio que hasta un ciego podría verlo. ¿Qué? ¿Piensas que estoy exagerando? Vamos, no seas ridículo. Ambos sabemos que esto va más allá de una simple atracción. Es una conexión, algo que no puedes negar, por mucho que lo intentes. Y créeme, lo has intentado. He visto cómo tratas de distanciarte. Cómo intentas convencerte de que no sientes nada. Pero es inútil, ¿no es así? Mira, no me malinterpretes. No estoy diciendo que estoy enamorada de ti o algo así. No seas tan presumido. Lo que digo es que hay algo entre nosotros. Algo que no puedes ignorar por mucho que lo intentes. Y créeme, lo has intentado con todas tus fuerzas. ¿Recuerdas aquella vez en la fiesta de fin de curso? Sí, sé que lo recuerdas. Vi cómo me mirabas desde el otro lado de la habitación. Podía sentir tus ojos sobre mí toda la noche. ¿Y qué hiciste? Nada. Te quedaste allí, pretendiendo que no existía. Pero ambos sabemos la verdad, ¿no es así? Oh, ¿ahora quieres hablar? ¿Después de todo este tiempo de silencio? No, cariño, así no funcionan las cosas. No puedes ignorarme durante semanas y luego esperar a que esté disponible cuando te plazca. ¿Quién te crees que soy? No soy un juguete que puedas usar y dejar cuando te convenga. ¿Sabes qué? Me tienes harta. Harta de tus juegos, de tu actitud, de tu fingida indiferencia. ¿Crees que no me afecta? ¿Crees que no me importa? Porque te equivocas. Me importa y mucho. Más de lo que estoy dispuesta a admitir. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a pesar de todo, aquí estoy. Sigo aquí esperando que te des cuenta de lo que tienes frente a ti. ¿Eres ciego o simplemente estúpido? ¿No ves lo que podríamos tener si dejaras de ser tan terco? Y no me vengas con excusas. No me digas que es complicado, que no es el momento adecuado. ¿Cuándo lo será entonces? ¿Cuándo dejarás de esconderte detrás de tus miedos y te atreverás a enfrentar lo que sientes? Sí, lo que sientes. ¿Por qué sé que sientes algo? Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. Lo siento en el aire cada vez que estamos en la misma habitación. Es como una corriente eléctrica que nos conecta, que nos atrae el uno al otro sin importar cuánto intentamos resistirnos. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que sé que tú también lo sientes. Lo sé con cada fibra de mi ser, pero lo niegas a admitirlo. Te escondes detrás de esa fachada de indiferencia, pretendiendo que no te afecta. Pero te conozco mejor que eso. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. ¿Crees que no me doy cuenta cómo cambias cuando estoy cerca? Tu postura, tu voz, incluso tu respiración. Todo cambia. Es sutil, pero está ahí, y yo lo noto. Lo noto todo. ¿Y qué hay de esas miradas que nos lanzamos a través del salón de clases? Estas miradas que duran un segundo más de lo necesario.
Esas miradas que dicen más de 1000 palabras. ¿Crees que no las veo? ¿Crees que no siento cómo mi corazón se acelera cada vez que nuestros ojos se encuentran? Pero no, sigues ahí pretendiendo que nada pasa, actuando como si fuéramos simplemente conocidos. ¿A quién crees que engañas? Porque a mí no. Y ciertamente te engañas a ti mismo. ¿Sabes qué? Estoy cansada de este juego de gato y el gatón. Cansada de fingir que no me importa cuando en realidad es lo único que puedo pensar. Cansada de esperar a que decidas dar el paso. Así que aquí estoy poniendo todas las cartas sobre la mesa. Sin juegos, sin pretensiones. Solo la verdad desnuda y cruda. Porque alguien tiene que ser valiente. Y claramente, ese alguien no eres tú. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir ahí parado mirándome con esos ojos que dicen tanto y a la vez nada? ¿Así como un tonto nomás? ¿O vas a hacer algo al respecto? Porque te lo advierto. Mi paciencia tiene un límite. Y estás peligrosamente cerca de cruzar el final. ¡Ay, no me mires así! No me mires como si no supieras de qué estoy hablando. Sabes exactamente a lo que me refiero. Lo has sabido desde el principio. Desde aquel primer día que en nuestras miradas se cruzaron y sentimos esa chispa, esa conexión instantánea que nos dejó sin aliento. ¿Recuerdas ese día? Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo cómo el mundo pareció detenerse por un momento, como todo a nuestro alrededor se desvaneció y solo quedamos tú y yo. Fue un momento mágico. Un momento que ha quedado grabado en mi memoria para siempre. Y desde ese entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Bailar alrededor del uno al otro? ¿Fingiendo que no sentimos nada? ¿Pretendiendo que somos solo dos personas más en este vasto mundo? Pero ambos sabemos que eso no es cierto. Nunca lo ha sido. Así que aquí estamos, en este punto de inflexión. Es hora de tomar una decisión. Es hora de dejar de fingir, de dejar de escondernos detrás de las máscaras y pretensiones. Es hora de enfrentar la verdad, por dolorosa o aterradora que pueda ser. Porque la verdad es que te quiero de una manera que me asusta, de una manera que me hace sentir vulnerable y expuesta. Y sé que tú sientes lo mismo. Lo sé en cada fibra de mi ser. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir negándolo? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de las excusas y pretextos? ¿O vas a ser valiente por una vez en tu vida y admitir lo que sientes? Porque te lo advierto, no voy a esperar para siempre. No voy a quedarme aquí, suspendida en este limbo, esperando a que te decidas. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en ¿y si? Y tal vez. Así que es tu turno, tu movimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomarme de tus brazos y besarme como has querido hacerlo desde hace mucho tiempo? ¿O vas a dar la vuelta y alejarte dejando que este momento se convierta en otro recuerdo más de lo que podría haber sido? La decisión es tuya. Pero recuerda, cada decisión tiene consecuencias. Y esta podría ser la decisión más importante que hayas tomado en tu vida. No la tomes a la ligera. Porque lo que tenemos, esta conexión, esta chispa, no es algo que se encuentre todos los días. Es algo especial, algo único. Y sería una verdadera lástima dejarlo escapar por miedo o indecisión. Así que aquí estoy, con el corazón en la mano, esperando tu respuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Amor o miedo? ¿Valentía o cobardía? La elección es tuya. Pero sea cual sea tu decisión, que sea ahora, porque ya no puedo, no quiero esperar más.
¿Es ahora o nunca? Tú decides. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like para que sepa que quieres ver más contenido como este. Y si no sabes qué comentar, déjame un emoji de gatito. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo. Por cierto, oye, ¿ya conoces mi otro canal? Soñando con Malaysian. Es perfecto para cuando quieres dormir con la TV oscura mientras escuchas mis videos. Son los mismos que te encuentras aquí, pero con pantalla en negro, para no molestarte mientras descansas. Ah, y no te pierdas mis audios exclusivos y videos especiales en Ko-fi. El link está en la descripción junto con otras de mis redes sociales. Lo encontrarás como BeaLink. Y gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.